Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este es su programa Nosotros Conversamos. Un placer nuevamente que nos acompañen esta noche, donde como siempre traeremos un programa muy interesante para todos los que nos sintonizan. Les damos las gracias por acompañarnos y bueno, vamos a iniciar nuestro programa. Primeramente presento como siempre a Carmen, bienvenida al programa. La paz del Señor a todos nuestros hermanos aquí y muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Pues bienvenidos nuevamente a su programa Nosotros Conversamos, que es transmitido por el 900 AM Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles. Y bueno, recordándoles que también nos puede escuchar por medio del internet en www.nosotrosconversamos.com y en www.lldmusa.org, donde estará viendo imágenes acerca del tema tan interesante que le traemos esta noche. Visite también nuestros correos electrónicos radionosotros conversamos@hotmail.com y nosotros conversamos@yahoo.com. Déjenos sus comentarios, sus preguntas. Para nosotros es muy importante saber qué piensa acerca del programa, qué le gustaría, temas que podremos nosotros exponer aquí en el programa. Y también tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Nosotros Conversamos, y también ya por Twitter, @nconversamos. Déjenos sus saludos que estaremos diciéndolos al aire. Les recuerdo, el teléfono en cabina es el área 714-602-8354 para que ya vaya formulando sus preguntas para que el día de mañana nos llame. Recuerde, tenemos la línea abierta los días martes para todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar a darle la bienvenida a los panelistas en esta noche. Quiero presentar primeramente a Lidia. Bienvenida a La Paz del Señor. La paz del Señor sea con todos. Es un placer poder compartir esta noche con cada uno de ustedes, a nuestros queridos radioescuchas, que sean bienvenidos en esta programación. El día de hoy tenemos mucha información como lo hemos tenido en las últimas semanas y esperemos que todo esto sea de su agrado y pues también para su beneficio espiritual. Así es, Lidia. También se encuentra con nosotros Aarón. Bienvenido a La Paz del Señor. La paz del Señor, Carmen, la paz del Señor a todos mis hermanos que están aquí en este panel. Un agradecimiento muy especial, ¿verdad?, por acompañarnos a compartir esto que tenemos, esta información con todo el público en general. Muy buenas noches al público que nos hace el favor de sintonizarnos por todos los medios de comunicación, ¿verdad?, sea la radio, el internet, y esperamos que nos acompañen, puesto que esto es un programa con mucha información, ¿verdad?, y queremos que sea de mucha edificación, ¿verdad?, y sobre todo también queremos que consideren que nuestro programa es un programa serio, ¿verdad? Lo hacemos de manera de que ustedes tengan conocimiento y que vean la verdad de las cosas. Nuestro único propósito es enseñarles lo que verdaderamente, digámoslo así, es la realidad. Así es. Y bueno, también se encuentra con nosotros esta noche, como todas las noches, Isaías. Bienvenido a La Paz del Señor. Dios te Padre, Carmen, también saludo a pues todos los que nos regalan de su tiempo todos los lunes y los martes. Siempre realizamos programas con objetividad para todos ustedes, ya que todos ustedes merecen lo mejor de los que estamos de este lado, ¿verdad?, de la radio o de la internet. Siempre tratamos de que nuestros programas pues siempre sean del todo verídicos, basados, con fundamento, con origen, con todo lo que se pueda, para que ustedes tengan a su mano los documentos más cercanos a lo original que se pueda. Los originales si no los podemos tener, puesto que la información la sacamos de libros, la sacamos de la internet.
Siempre primeramente analizamos qué tan verídica es y no solamente nos dejamos llevar por lo primero que encontramos, sino que siempre se amplía el horizonte a 2, 3, 4, incluso más escritores que escriben acerca de lo mismo, que es el caso que vamos a tomar en esta noche. Ustedes van a mirar que el programa es un programa rico, Carmen, suculento en información, y todos aquellos que nos escuchan están invitados a tomar sus notas, ¿verdad? Porque el día de mañana se abren las líneas y vamos a estar aquí para responder a todas sus preguntas, Carmen. Así es, hay muchísima información para todos ustedes. Quiero presentarles también esta noche a Cecia. Bienvenida a La Paz del Señor. Amén, hermana Carmen. Muy buenas noches a todos aquellos que nos están sintonizando, ¿verdad? Con nosotros una noche más aquí en cabina. Es una gran bendición estar con cada uno de ustedes. Más que nada, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, la información que traemos es una bendición poder dar tantito de lo que Dios nos ha dado. Y digo tantito porque las bendiciones y la misericordia, ¿verdad? Que Dios ha tenido sobre nosotros es tan grande día tras día. Entonces, sí los invitamos de que se queden con nosotros. Y bueno, como decía también, ¿verdad, Lidia? Hay que pensar del tema que hemos hablado, ¿verdad? Tiene mucho culto y para eso estamos, para sacar la verdad. Así es, y bueno, ya además les recuerdo el número en cabina, el área 714-602-8354. César. Bueno, pues ya escuchamos a nuestro panel que tenemos para esta noche, un panel muy completo, y como ustedes ya han escuchado a lo largo ya de este mes de diciembre, hemos estado platicando temas acerca de lo que la gente llama la Virgen de Guadalupe. Yo quiero mencionar también una noticia que salió publicada el viernes pasado, el 7 de diciembre del año 2012, en el periódico Hoy, de aquí de Los Ángeles, un periódico local de Los Ángeles, en la cual en la página, en la sección, en la página que está aquí dentro del número 7 de este periódico, tiene un encabezado que dice lo siguiente: devoción guadalupana. Y todo porque ya precisamente pasado mañana se acerca el día en que pues millones de personas continuamente, aunque durante todo el año pues son devotos de esta imagen de la Virgen de Guadalupe, pero este día en particular pues se llena la Basílica de Guadalupe en México, y donde van miles de personas a rendirle culto a lo que por naturaleza pues no es de parte de nuestro Dios agradable, ¿verdad? Adoran a lo que Dios no quiere que se le adore. Pero bueno, dice la nota que estamos nosotros mencionando, tomada del periódico Hoy, del diario local de Los Ángeles, el viernes 7 de diciembre, la página número 7, y habla del testimonio de una persona llamada Dolores Ibarra, la cual dice que no es mexicana, pero su devoción por la Virgen de Guadalupe, patrona del país azteca, traspasa las fronteras. Dice que ella va, pues ya tiene varios años acompañando a sus hijos aquí en Los Ángeles, los cuales dice que los lleva a sus hijos vestidos también de indios, representando pues la cultura indígena. Dice, y aunque hoy ya sus hijos están grandes y ya no los lleva a todos, dice que la iglesia sigue, pues ella sigue manteniendo esa devoción que siente por la Virgen. Así como la señora Dolores Ibarra, y que podríamos leer toda la nota, pero es un poco larga, y les pedimos a ustedes que la pueden buscar en internet. Se llama, decimos, Devoción Guadalupana, tiene el título y está fechada con el 7 de diciembre del año 2012 en la página número 7 del periódico Hoy, aquí en Los Ángeles. Así como esta señora, hay miles de personas que sienten devoción por lo que no conocen. Porque cabe mencionar que esta señora, aunque no es mexicana, lo cree por fe y por una tradición, no por una convicción, porque ella misma lo dice. Pero así como ella, hay miles de personas que desconocen el verdadero origen de esta imagen de Guadalupe. Ya en programas anteriores hemos hablado de esto, y es nuestro propósito principal informar a las personas, no atacarlas, sino precisamente que analicen y vean qué van a hacer este 12 de diciembre. Si les preguntamos si aman a Dios, todos nos van a responder que sí. Pero amar a Dios es hacer algo que le desagrada. Amar a Dios es hacer algo que a Dios totalmente abomina, como es el ir a postrarse a las imágenes. Si yo amo a Dios, tengo que hacer algo que le ofenda a su nombre. Si yo amara a Dios, haría algo que realmente le desagrade. ¿Verdad que no? Entonces, por falta de información, a veces nosotros, o por fanatismo, cometemos estos errores. Como esa señora y como miles de personas que van a estar, pues incluso celebrando las mañanitas, como ya se está anunciando, los medios lo están anunciando, acompáñenos en la festividad de las mañanitas, y la gente se desvela, no les importa el frío, no les importa
pues que la intemperie no les importa muchas cosas, porque su único deseo y propósito es estar, según ellos, con la que ellos denominan la Virgen de Guadalupe o la madre de ellos. Porque digo de ellos porque aunque ellos nos quieren, pues decir, generalizar, no, pues la Virgen de Guadalupe es la madre de los mexicanos, eso es el punto de vista de ellos, porque yo soy mexicano, Carmen es mexicana y muchos somos mexicanos y no es nuestra madre. O sea, nosotros no consideramos a la imagen como nuestra madre, pero para algunos sí. Con todo respeto le dicen que es su madre y bueno, pues si es su madre de ellos, pues está muy bien, pero no es de todos los mexicanos. Entonces, decimos, hay mucha gente que está ignorante y no usamos el término ignorante como ofensa, sino que desconocen su La verdad. propio origen. Todo eso vamos a platicar el día de hoy. Cuando les preguntamos a las personas, bueno, ¿en qué basas tu fe? Algunos no saben, como esa persona y muchas personas, pues solamente dicen, yo voy porque mi papá me trajo, y esta persona que se lleva a sus hijos, a lo mejor los hijos se han preguntado, ¿y por qué me vestirá de indio mi mamá? Pues a lo mejor van creciendo y se van quedando con esa costumbre, y el deseo de esa señora es que sus nietos, o sea, cuando sus hijos tengan sus hijos, también los sigan llevando bueno, en este caso viven aquí en Los Ángeles, pero los que viven en México de la misma forma, por una tradición, por un fanatismo y no por una convicción. Y les preguntamos, algunos que ya son más preparados nos dicen, bueno, es que miren, las apariciones de Juan Diego sí están documentadas y nos mencionan un documento que ellos denominan con un nombre en náhuatl, porque así es como inicia este relato, que se conoce como el Nican Mopowa. Pues bien, vamos hoy a analizar precisamente lo que dice ese documento, si realmente su contenido es verídico, cierto, si el contenido que ahí se cuenta sobre los relatos de las apariciones, su contenido es verdadero, y si no es. Entonces por eso hoy hemos titulado el programa como las incongruencias. Las personas no entienden lo que es una incongruencia, pues los errores, las cosas que no coinciden de acuerdo a lo que ellos enseñan y de acuerdo a la realidad. Entonces tenemos un programa muy interesante que es con nosotros, nuestro tema, las incongruencias de Nican Mopowa. Es la base que ellos toman, bien lo menciona César, porque todo tiene que tener una base, todo tiene que tener un origen. La mayoría de los casos, hablando en los católicos romanos, si yo hiciera una estadística, agarráramos a unas 10 personas y les preguntamos cuál es la base de las apariciones guadalupanas, me gustaría saber cuántos de ellos, ¿verdad? Sabrían la respuesta. Saben en realidad que la base es lo que se acaba de mencionar. El Nican Mopowa, ya al español es traducido aquí se dice o aquí se relata. En el Nican Mopowa ustedes encuentran o encontramos la relación antigua de las apariciones guadalupanas, de donde provienen los rasgos que se han ido asimilando en la tradición. Esa es una de las cosas. También en el Nican Mopowa encuentran los varios días en que la Virgen se aparece. Encuentran el nombre del mensajero, Juan Diego. Encuentran los traslados de Cuautitlán a Tlatelolco. Encuentran la incredulidad del obispo. Encuentran cómo quedó plasmada, ¿verdad?, la imagen en el supuesto ayate del indio Juan Diego. Todo esto, la misma historia lo ha desmentido, aunque ellos hicieron un documental en donde ellos quieren o quisieran, ¿verdad?, que la historia estuviera a su favor, pero la misma historia les desmiente. Incluso Guillermo Schulenburg, en sus estudios, análisis que él hizo, encontró que el ayate no era ayate, porque el ayate es hecho de la fibra del maguey, y el ayate en el que supuestamente quedó plasmada la Virgen de Guadalupe es de algodón. Estamos hablando que la misma ciencia les está descubriendo estas incongruencias de las que tú bien estás hablando. Bueno, el Nican Mopowa, la primera incongruencia es esta, que fue un escrito que fue puesto en imprenta hasta 1648. La supuesta aparición fue en 1531. ¿Cuántos años de 1531 a 1648 fueron? 107 años. Entonces, primera incongruencia. Lo primero que encontramos por escrito de la famosa aparición es precisamente eso, el Nican Mopowa, 117 años después.
Ellos quieren conectar, hacer un puente en el que supuestamente testigos, ¿verdad?, de la aparición estaban todavía con vida. Vamos a demostrar que eso es algo de lo que es imposible. El que estuvo con vida, vamos a decir que cuando a él se la contaron, haya sido un niño de 10 años, o haya sido un joven de 20 años, o haya sido un señor de 30 o más años, más los 117 años después de la aparición, ¿cuántos años tuvo que haber tenido? O sea, desde ahí podemos arrancar hablando un poquito en la incongruencia del Nican Mopogua. Que es ilógico. Sí, como usted lo dice, bueno, vamos a darles el beneficio de la duda y consideremos que la persona que escuchó una persona la que ya puede retener este tipo de información, supongamos que tendría 10 años, más 117 que usted dice, entonces estamos hablando exactamente de 127 años, tendría que haber tenido la persona que podría haber relatado de una manera creíble esta historia. Entonces ahí está la primera incongruencia y como decimos, no lo hacemos con el afán de agredir, con el afán de insultarnos, simplemente para que la gente se siente un momento a meditar estas cosas. Son cosas que deben de entender para que vean si verdaderamente lo que ellos están creyendo tiene algún rasgo de certeza, tiene un rasgo de realidad o simplemente esto es una fantasía creada. Ahora, mire, hay un punto que es bien importante traerlo a sobremesa, porque el Nican Mopogua es considerado como un evangelio. Y voy a decir las razones por qué es considerado como un evangelio. Para que ellos puedan creer en la aparición, necesitan creer en lo que está escrito. Primeramente, porque si no creen en lo que está escrito, pues no creen en el mensajero que se redactó en el Nican Mopogua, que es Juan Diego. Y si no creen en Juan Diego, entonces ¿a quién se le apareció la Virgen? Entonces ellos no nos pueden decir es que el Nican Mopogua no es un artículo de fe. Hace 8 días alguien me lo mencionaba, que el Nican Mopogua no es un artículo de fe. Bueno, pues tienes que tener fe para creer en el Nican Mopogua, porque es el que redacta todas las apariciones y al pie de la letra lo que aconteció desde el día 9 hasta el día 12. No, y fundamentalmente es el único documento que da a conocer estos hechos. Es el primero, sí. Es el primer documento que da a conocer este tipo de hechos que sucedieron que supuestamente fundamentan la fe en esta imagen, en la guadalupana. Entonces no pueden fundamentar su creencia en la guadalupana en cualquier otra historia dicha por cualquier otra persona, si no es en este documento que es el que supuestamente relata la verdad de los hechos. Entonces primero hay que entender que, como dice usted, ciertamente hay que creer como evangelio lo que allí dice. ¿Para qué? Para que entonces puedan fundamentar de dónde viene esto. Claro. Y posteriormente ir estudiando todos los rasgos que vamos a platicar más adelante aquí, de los cuales ya ha mencionado usted un punto muy importante que yo leía en un periódico local acerca de que dan la noticia, ¿verdad? Y el escritor ahí hace una pequeña reseña acerca de estos acontecimientos y menciona un punto que ya lo mencionaron ustedes y yo lo quiero volver a retomar, donde habla que la tilma de Juan Diego, y pone entre paréntesis explicando que la tilma se refiere a una tela de algodón, y pues sabemos que esto es incongruente definitivamente, puesto que los náhuatls de aquel tiempo, los indígenas de aquel tiempo, hablando específicamente de San Juan Diego, como ellos lo conocen, no usaban el algodón en sus tilmas. No usaban, de hecho sus tilmas estaban tejidas, como bien lo decía usted, de hilos de nequén. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el nequén es el maguey que produce el pulque. Muy conocido, es una bebida muy conocida para los mexicanos que saben de esto. Entonces de ahí es de donde se tomaban las fibras para tejer esos digámoslo así, esos cobertores, esos ayates que utilizaban para llevar sus cargas, trasladarlas de un lado a otro, sus mercaderías. Incluso una característica del ayate es precisamente que es muy burdo. Exacto, es un material tosco. muy tosco, exactamente. Comparado con el algodón, nada que ver. No. Es totalmente incongruente. Ahora, sí. Una de las cosas, porque el Nican Mopogua empieza relatando que a 10 años de la caída, o sea, cuando ya las espadas y los escudos
escudos estaban en el suelo, se refiere a la derrota pues del Imperio Azteca, ¿no? Del imperio que dominaba en ese tiempo en la Ciudad de México. No dice la fecha, dice 10 años de la caída, cuando los escudos y las espadas ya estaban en el suelo, dice, surge esta aparición. Primera cosa, no nos está diciendo que es en 1531. Bueno, ellos sacan la deducción que en 1521 fue cuando es la caída del Imperio Azteca, pero en realidad la caída del Imperio Azteca viene desde mucho antes. Ya en 1521 es cuando ya oficialmente los españoles derrotan en sí al Imperio Azteca. O sea, y no podemos tomar a 10 años a decir, fue en 1531, cuando aparece estas apariciones guadalupanas, y vamos a hablar un poquito del cerro, porque ahí nos vamos a profundidad y vamos a demasiadas cosas. Sí, yo quería exactamente, ahorita que usted menciona eso, mencionar exactamente el punto. Si había 10 años en el lapso donde se aparece la famosa imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego, 10 años atrás había sido en sí derrocado lo que era el Imperio Azteca, que era el dueño y señor de ese territorio. Vamos a darle a saber a la gente que en ese lugar, lo que se conoce como el Cerro del Tepeyac, el Imperio Azteca, ¿sí? Los indígenas de aquel tiempo tenían un lugar de adoración ya establecido a una deidad que ellos ya tenían. En ese lugar era un lugar ya de adoración para los indígenas a la diosa Tonantzin. Ya lo hemos mencionado anteriormente esto. En ese lugar estaba establecido ese lugar de adoración. Y yo quiero pedir al público que nos escucha que otorgándonos a nosotros el beneficio de la duda, echen a volar su imaginación. ¿Por qué casualmente en un lugar de adoración de un ídolo indígena, casualmente se aparece una imagen de un culto que venían imponiendo el nuevo imperio, exactamente, el nuevo imperio? O sea, vamos a ver y a tratar de ser un poco eficaces en nuestro pensamiento y para ver por qué casualmente ahí hablan de que era un lugar árido, cuando ciertamente ya era un lugar de adoración. Ya era un lugar de adoración que los indígenas utilizaban. Entonces, justamente ahí se aparece esta imagen y ahí pide sobre ese lugar que se le edifique una ermita para adorarle. O sea, más que nada, qué coincidencia. Exacto. Yo no quería mencionar esa palabra, ¿verdad? Pero qué coincidencia, ¿no? Qué casualidad, como lo dice coloquialmente la gente. Qué casualidad que en ese lugar donde los indígenas tenían muy arraigada ese culto a esa diosa, viene y se les aparece una imagen. Esto es un dato que no aparece en Nican Mopúa, pero que verdaderamente así estaba. Si nos vamos a otros escritos anteriores, narran verdaderamente lo que ahí estaba. ¿Por qué digo yo esto no lo explica el Nican Mopúa acerca de estas cosas? ¿Por qué no da más referencias? Puesto que es una raíz de adoración que es para la gente mestiza, hablando ya de nosotros en este tiempo, la gente que estaba ya, digamos, españolizada, por así decirlo. Entonces, si es una raíz de adoración de ese lugar, ¿por qué no mencionar este dato tan importante? ¿Por qué no abrir más la mente de la gente y hablar acerca de este tipo de puntos que son muy importantes? Porque como usted dice, este libro es como el evangelio a donde habla acerca de esta adoración que se debe de... Y mire, yo quisiera comentar lo que es muy importante acerca del tiempo que dicen en que sucedió la aparición. Ellos lo ponen como 1531. Así es. Pero mencionan el dato 10 años después de la conquista. Estamos hablando de 1541. Aquí el personaje principal, hablamos que somos varios, pero el principal, aparte de la Virgen, es Juan Diego. Es el personaje, podemos decir, los protagonistas. Podemos decir que los protagonistas son la Virgen, Juan Diego y Juan de Zumárraga. Los tres principales. Sí. Pero estamos hablando de que según la historia que ellos nos cuentan en el Nican Mopúa, que decíamos, y yo quiero dar un dato antes que se me pase, decíamos que el Nican Mopúa es el primero que se relatan las apariciones de esta manera.
pero el que comenzó plenamente con el fenómeno guadalupano fue precisamente Miguel Sánchez, y que su libro que él publicó sirvió para preparar el terreno para después posteriormente se publicara. ¿Cuántos años en qué año fue esto ya, hermano? Pues estamos hablando de que básicamente ese es un año de por medio, o en el mismo año, prácticamente, porque el libro de Miguel Sánchez es en 1648. Él fue el que podemos decir, el que salvó, porque ya incluso esa devoción que se tenía por la Guadalupe ya se estaba perdiendo. Fue lo que vino a inyectarle vida y lo que preparó el terreno para que después ya se hablara del Nicalmopogua. Pero a lo que yo me quería referir es de que la conquista, imaginémonos para los que conocen México, el personaje principal de la historia vivía en Cuautitlán. Así es. No estamos hablando que vivía exactamente en lo que hoy se conoce como el Distrito Federal, no, vivía fuera. Fuera, lo ¿Y que cómo hoy es es Estado de posible, México. cómo es posible de que la conquista tan pronto en 10 años ya haya abarcado todo lo que era la Ciudad de México y sus, podemos decir, sus alrededores, que ya tan pronto en ese entonces ya Juan Diego ya fuera bautizado, porque hasta estamos considerando que tiene un nombre español. Sí. Sí. Un indio con un nombre español, pero dicen ellos que porque ya era convertido. Ahora, no se acababa de convertir en ese año. Entonces quiere decir que según, imaginemos qué tan rápido conquistaron a los indios para que ya tienen todo conquistado, todo lo que era el Distrito Federal, más aparte de los alrededores, que es donde se encuentra Cautitlán. Sí. Es un Sí, detalle o sea, que tenemos que tomar en cuenta. O sea, ilustrándonos un poquito. Bueno, el Señor Jesucristo, ¿no? Fueron 3 años de su ministerio. Y cuando él fue asunto al cielo, solamente dice que creyeron un número de 120 en el Hijo de Dios, ¿no? Ellos Que me están tenía diciendo, poder real de exactamente. Dios. Ellos me están diciendo que en 10 años ya tienen conquistada, ¿verdad? Toda la región y no solamente toda la región, porque incluso cuando hablamos o sea, cuando la imagen pide la construcción de la ermita, De un templo. de un De un templo, Una ermita, mira, hay que aclarar a las personas. Una ermita es un altar provisional chiquito. Pequeño. ajá, Y la Es Virgen no una se iba capilla, nada no más. se iba a conformar con una ermita. Él le dijo claramente un templo. bueno, traduciendo lo del náhuatl es lo que le pide, pero bueno, imagínense ustedes el gran movimiento, porque para construir un templo no iba a ser Es nada una más persona. entre Juan Diego, entre Su unos 2 o Maragall. 3 ahí nada más. O sea, esto ya tuvo que haber abarcado a mucha más Muchas población. personas. Acordémonos que ya para ese entonces estaban tanto los franciscanos como los dominicos allí, que son 2 de las ramificaciones de la Iglesia Católica más grande. O sea, este acontecimiento de la construcción, si el mensaje fue dado en 1531, ¿cuánto les gusta que se hayan tardado en empezar a construirlo? Si es una orden y de una aparición y divina, pues yo imagino que fue en el momento, ¿no? En el momento. Solamente que ni los franciscanos ni los dominicos se adjudican esta construcción. Incluso el franciscano número 1, que es Zumárraga, no habla de la tal construcción, ni de la aparición, ni de la construcción. Mucho menos menciona el nombre de Juan Diego en ninguno de sus escritos. Exacto. Entonces, o sea, es para que vayamos nosotros adentrándonos a la gran mentira. O sea, en náhuatl es Huitlatzomatalsi. O sea, ese es el gran acontecimiento según. Para nosotros es la gran mentira en realidad. Claro. Entonces, eso fue un acontecimiento que tuvo que haber tenido una trascendencia tal que el primer escrito, o sea, la trascendencia fue tal que el primer escrito se encuentra 117 años después. O sea, nadie ni por accidente escribió algo relacionado. Y no tendría que ser así, pero esto lo vamos a comentar después del Sí, corte mire, que antes tenemos del ya. corte, yo quisiera mencionar, porque las personas pueden pensar, bueno, ¿en qué se están documentando los que están hablando? Yo quiero dar el nombre de los libros precisamente en los que nos hemos documentado, sin contar las páginas de internet que también hemos visto, para que las personas también los puedan buscar. Primeramente, estamos considerando la carta que escribió Joaquín García Balseta, que se llama Nuestra Señora de Guadalupe de México. Todo el libro pues está muy completo, ya lo hemos mencionado en programas anteriores, pero si lo quieren buscar, lo pueden buscar. Se llama Carta acerca del origen de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en México, por Joaquín García Balseta. También tenemos
uno que se llama El engaño guadalupano por Jesús Luis Montesinos Chipres. Tenemos también el de Guadalupe por Carla Zarabesca. Y también tenemos uno que se llama El mito guadalupano escrito por Rius. Y también tenemos un libro que se llama El mito guadalupano también, pero este es por el licenciado Daniel Núñez Ábalos, el cual es del Instituto de Estudios Históricos Doctrinales. Y podríamos citar mucho más libros, pero estos libros nos hemos documentado y todos coinciden en algo, que esto es una leyenda. Y si consideramos también otro libro, que es el que hemos mencionado en los programas anteriores, que es el de Guadalupe de Extremadura en América, el cual también, aunque ahí se menciona el Nicán Mopúa, pero lo menciona como una leyenda, como algo que no sucedió, como algo que está también lleno de incongruencias, aunque está escrito en el libro, pero lo tomo solamente como una base. Sí, Entonces, la leyenda quiere decir algo que solamente se fundamenta entonces en con los esto dichos estamos diciendo y dimes de las gentes. de que no es lo que usted piensa, o lo que yo pienso, o lo primero que me encontré yo en internet, porque no tenía, no, estamos hablando de varios libros, de varios autores, en los cuales muchos son historiadores, la mayoría de ellos son historiadores que se documentaron precisamente en gente que conocía del tema. Entonces nosotros claramente estamos viendo que ni siquiera ellos mismos pudieron hacer esto pues como debería haber sido, o sea, ni siquiera pudieron hacer realmente este pues relato que ellos nombran bien hecho, bien elaborado para que las personas pues pudieran tener fe, y aún así pues desgraciadamente pues lo han, Y hablamos lo han de Joaquín de Iscadalzeta, que este era un hombre contemporáneo, hablando de aquel tiempo, el cual buscó en todos los documentos anteriores, involucrando a todos los actores principales de esta historia, y ninguno de ellos tiene una mención sobre el nombre de Juan Diego o sobre el nombre de la famosa aparición de Guadalupe. Entonces, eso es Pero algo. vamos a ir, como ya lo mencionamos, al intermedio de nuestro programa para que escuchen las direcciones localizadas aquí en Los Ángeles y nos visiten. Tenemos todavía mucha información, así que quédese con nosotros. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 900 AM, nosotros conversamos, en la cual estamos dando, ¿verdad?, el comienzo al tema que tenemos el día de hoy sobre los mitos, ¿verdad?, los diferentes mitos que tenemos de la Virgen Guadalupe. Y solo les queríamos recordar que el día de mañana tendremos la línea abierta para si ustedes tienen preguntas o sin embargo si tienen sus propias opiniones para que nos puedan para que nos puedan dar la llamada. Nuestro número es área 714-602-8354 y estamos, ¿verdad?, también en nuestras páginas oficiales de internet para que ustedes nos puedan comunicar con nosotros, así sea por mensaje o cualquier comentario. Estamos en nuestra página de internet radio nosotros conversamos @hotmail.com y nuestra página, ¿verdad?, oficial de www.nosotrosconversamos.com. Así es, mira, yo quisiera, antes de que ya queremos aprovechar esta media hora para analizar bien ya lo que dice el Nicán Mopúa, pero yo quiero mencionarles a los católicos, hay una página de internet que se llama laverdadcatólica.org.
Y también ellos han elaborado una lista de folletos que en otras ocasiones hemos mencionado, precisamente para que ustedes conozcan de su fe y conozcan sobre lo que pues enseña la iglesia. En el folleto número 11, que se llama Conozcamos nuestra fe católica número 11, la Virgen de Guadalupe, ellos hacen un folleto que para enseñarles a ustedes cómo defender y lo que pasó en realidad en esta ocasión. Y mencionan ellos, como sabes, los mexicanos tenemos una gran fiesta el 12 de diciembre. Es el día de la Virgen de Guadalupe. En este folleto queremos contarte cómo fue que a la Virgen de Guadalupe se le apareció en México y cómo nos quiso dejar algo suyo a todos los mexicanos. Y empiezan ellos con el relato. Historia de la Virgen de Guadalupe. Hace muchos años, los indios aztecas que vivían en el valle no conocían de religión. Y están hablando de la religión católica. Pues tenían muchos dioses y eran guerreros. Pero después que llegaron al país de España unos sacerdotes que se llamaron misioneros, estos hombres, dice, aquí yo quiero recalcar esto porque es muy importante y aunque en otro programa hablaremos de esto, dice, estos hombres buenos fueron poco a poco enseñando a los indios la religión católica. A ver, si estamos hablando de una conquista y que decimos en otro programa vamos a hablar de qué manera realmente fue la conquista, de qué manera los estaban evangelizando. Y aquí les llama, eran hombres buenos. O sea, aparte que los mataban, tumbaron toda la mayoría de sus templos, los quemaban, ahora sí que por la fuerza los obligaron a creer en lo que ellos tenían, todavía les llaman hombres buenos. Pero el folleto así lo menciona, dice, estos hombres buenos fueron poco a poco enseñando a los indios la religión católica y los fueron bautizando para que se convirtieran también en católicos. Y es ahí donde dicen que pues Juan Diego, pues no se llamaba Juan Diego. Juan Diego también tenía un nombre pues que podemos decir es un nombre que en ocasiones al pronunciarlo, Cuautlotatzin, pues significa, pues por ejemplo, no era muy común, entonces ya actualmente pues se le conocía solamente como Juan Diego, aunque cuando el Papa lo canoniza, también batalló en decir ese nombre, porque es el nombre que según ellos originalmente tenía, Cuautla-Tuatzin. Pero al bautizarse, pues ellos ya dicen que se llamaba Juan Diego, y netamente un nombre español. Entonces, en este folleto nos habla también de las apariciones, y pintan a un Juan Diego pues totalmente diferente al que se conoce, ¿verdad? Al que se conoce. Pero vamos a ver que aunque, y ya también para que demos pie a las cosas que vamos a platicar, estamos hablando de que la fecha que se celebra es el 12 de diciembre. Pero no fue el primer día que se le apareció la Virgen, que quede claro. Según la historia, fue el día 9. Entonces se celebra no la primera aparición, sino cuando se le queda... Ni la segunda ni la tercera. Se le queda pintada la imagen a la tilma de Juan Diego, o a la que dicen que era tilma. Ese es el día que se celebra. Pero decimos que se celebra ese día porque también ya platicamos en un programa anterior, porque ellos quisieron desconectar para que no hubiera ninguna conexión con la de España, que es la que se celebra ahora. Por muchos años, por casi un siglo, más de un siglo, se supone, después de la aparición se estuvo celebrando el 8 de septiembre, que es el día que celebran la de Extremadura. Pero para quitar cualquier vínculo de ahí, cambiaron la fecha a en este caso decimos nosotros, al 12 de diciembre. Pero por más de 100 años estuvieron ellos celebrando a la fecha del 8 de septiembre. Entonces, es lo que queremos ver. Y vamos a empezar a ver desde donde caminaba Juan Diego, a dónde iba, por qué iba, y si las cosas pues nos cuadran aquí todo en esto. Y fíjense, hermanos, que yo estaba viendo este folletito que nos estás mencionando, y realmente la forma en que ellos todavía tratan de llamar la atención de sus fieles y de las nuevas generaciones, porque es un folletito donde te están contando una historia bien diferente a la que realmente sucedió, igual con esos detallitos como hombres buenos que poco a poco fueron enseñando, como decía César, que es totalmente diferente a lo que fue la conquista. Ese detalle se me hizo muy exacto, y también los dibujitos que ponen aquí en el... Bien bonitos. Ajá, sí, como para llamar la atención a los niños, como decía, las nuevas generaciones, y algo que al final del folleto dice, porque en el folleto habla de que todos los mexicanos adoramos a la Virgen, cosa que pues no es verdad. Y dice al final, todos los mexicanos amamos a nuestra Virgen de Guadalupe. Es muy importante
que si personas de otras religiones o sectas te dicen que ellos no creen en esto, les digas que tú eres católico y que los católicos sí amamos y veneramos a la Virgencita de Guadalupe porque es nuestra Madre de Dios. Entonces, fíjate la respuesta que ellos están diciendo a los católicos. Esto es lo que tienes que decir sin un razonamiento. Por eso es que cuando muchas veces la gente al escuchar estos programas, ellos dicen, pero ¿de dónde sacan tanta información? O sea, nosotros nada más nos dicen una cierta historia, la historieta que siempre les han contado, y entonces por eso es muy importante que apunten los libros que ya César dio el nombre y que se estarán dando también más adelante, las fechas, que apunten todo, y que el día de mañana, si tienen alguna pregunta, con toda confianza, la gente que nos está escuchando, no se quede, por favor, con las preguntas ahí. Llámenos, tenemos la línea abierta el día de mañana para que nos digan cualquier comentario. Si usted tiene una duda, si ha crecido toda la vida con esta falsa historia y usted dice, bueno, yo quiero saber un poco más, cualquier cosa puede hablarnos al número, ¿verdad?, que siempre tenemos aquí en cabina, que es el área 714-602-8354, porque los hermanos, los compañeros aquí en cabina tienen mucha información para darse. No solo eso, Carmen, pero más atrás de lo que dice, de estos habitantes se convirtieron a la religión del verdadero Dios y dejaron a sus ídolos. Y bueno, ahí de verdad que burla, porque es la Iglesia Católica la que en realidad es la que enseñó y impuso a los ídolos. Fíjate ¿Y que cómo dicen tienen ellos a eso. ella? Ajá. La tienen como Ajá. ídolo, la tienen en Bueno, todo. aquí lo único que sucedió fue Les cambiaron les el cambiaron la mono. fisonomía a los ídolos, porque estábamos hablando hace un momento que el lugar del Tepeyac era un lugar de adoración a la diosa Tonantzin. Tonantzin. Sabemos que Le es un cambiaron ídolo. el ídolo. Entonces lo único que hicieron fue cambiarle la fisonomía por otra más española, más moderna, más europea. Pues siguen siendo idólatras, ¿no? Porque se dice, Siguen ellos siendo no idólatras. conocían a la iglesia y dice porque tenían muchos dioses. ¿Y cómo son ellos actualmente? ¿Están igual? Ay, Tienen peor. Pero a ver, Imagínate. hermano, díganos, según el relato empieza diciendo que Juan Diego, muy de mañana, iba atravesando el cerro del Tepeyac, pero procedía de Cuautitlán. ¿Tiene una relación la distancia o la ruta que tenía Juan Diego? Porque dice el relato comienza diciendo, después de mucha poesía y que los nopales eran de oro, y bueno, después de mucha poesía, empieza a decir que empieza a oír voces y un cánticos muy bonitos, y por fin lo escucha la voz de la Virgen. Ujú. Entonces se dice que Juan Diego iba de Cuautitlán a Tlatelolco. ¿Cuál era el propósito de ese viaje que hacía Pues Juan ir a Diego misa. supuestamente? Ir a misa y escuchar, según él, la palabra de Dios. Ajá, ahora miren, yo quiero que la gente entienda perfectamente esto. No es presunción de ninguna manera, pero aquí en el panel habemos varios participantes que conocemos el Distrito Federal. Entonces, queremos que por favor todas aquellas personas que conozcan el área del Distrito Federal y sus áreas conurbadas del Estado de México, en el Estado de México está Cuautitlán Izcalli, y en el Distrito Federal, en la delegación Cuauhtémoc, en la delegación Gustavo Amadero, está el Cerro del Tepeyac, lo que ahora es muy conocido como la Basílica. Tlatelolco está exactamente en la misma delegación Cuauhtémoc, pero 5 kilómetros al sur, más o menos, un promedio de 5 a 7 kilómetros hacia el sur. Lo que quiero decir es de que si Juan Diego caminaba a ir a tomar a tomar la misa de Cuautitlán Izcalli a Tlatelolco, estamos hablando de un promedio de 15 kilómetros, de 10 a Imagínense 15 nada más. kilómetros. Entonces yo lo veo muy incongruente, hablándolo ahora actualmente, lo veo muy incongruente que si ya tenía de por sí que caminar a horas de la madrugada 15 kilómetros de Cuautitlán Izcalli a la ciudadela de Tlatelolco, ¿qué tenía que desviarse Juan Diego 5 kilómetros o 6 más todavía al norte para hacer 10 kilómetros más? Porque si camina de Cuautitlán Izcalli para ir a Tlatelolco pasando por el Cerro del Tepeyac, le aumentaría 10 kilómetros más a su recorrido. Entonces, ahí de entrada ahí a mí me resulta muy incongruente. Ahora yo quisiera saber, si iba a misa a aprender o a instruirse en la sana doctrina que ya le habían enseñado, pues ya habían sido evangelizados en la religión católica, Sí. ¿qué tenía que ir a hacer al Cerro del Tepeyac? Y yo quiero decirles algo.
En el Cerro del Tepeyac, en ese tiempo, casualmente existía un lugar de adoración a la diosa Tonantzin, que en ese tiempo adoraban los indios. Entonces, si iba a aprender la religión que lo había abarcado y que la nueva religión que ahora él aceptaba, ¿para qué tenía que desviarse a un lugar de adoración que él ya no creía? Yo digo así. Ahora, si decimos que iba a Tlatelolco pasando por el Tepeyac, es una ruta completamente absurda. Y luego, mire, Ríos en su libro aclara muy bien de que tampoco tendría sentido ir a Tlatelolco si en el mismo Cuautitlán ya había una parroquia. Claro. O sea, todo ese recorrido que tenía que hacer Juan Diego, como se dice que lo hizo, a un lugar muy lejano, a pie. Y aunque ellos pintan que ya había una calzada muy derechita y que no es cierto, estamos hablando... de ninguna manera. Si actualmente estamos hablando que se considera una media hora en carro, ¿verdad? Aproximadamente. Aproximadamente. Imaginémonos a deshoras de la mañana, atravesando un cerro, caminando, y a la edad que tenía Juan Diego. Es lo que te iba a decir, y supuestamente ya era una persona pues mayor, madura. Muy adulta. Estábamos nosotros aquí, según las fechas que los historiadores 57 años. Entre comillas católicos dan una fecha de nacimiento, y según en la fecha que se le aparece 1531 la famosa imagen, hemos sacado las cuentas que tenía un promedio de 57 a 60 años. Ya era un hombre pues cansado, un hombre, ¿verdad? Supongamos, ahora démosle el beneficio de la duda que por la naturaleza de su raza pues era un hombre recio, fuerte todavía, suponiendo así. Pero no deja de ser bastante cansado después de querer caminar 15 kilómetros, aumentarle 10 todavía más, como ya lo decía yo hace un momento. Entonces ahí encontramos muchas incongruencias, hermano. Ahora, mira, la otra, perdón, hermano, sí. Ya termino. Lo que usted decía, en Cuautitlán ya había un lugar de adoración católico, romano. ¿Qué tenía que ir caminar 15 kilómetros a la ciudadela de Tlatelolco? A lo mejor le gustaba caminar. O le pasaba a dar sus vueltitas a su monita, ¿no? A la diosa Tonantzin. Para pasar a otro aspecto, hay otro punto muy importante. Supongamos que sí iba a Tlatelolco. Estamos hablando del año 1531. Sí. Los historiadores dicen y afirman que el convento de Tlatelolco, al cual supuestamente iba Juan Diego, fue construido años después. Bueno, mira, aquí tengo esa era la fecha exacta. Mira, Stafford Paul, precisamente, él se posicionó con el título, o lo posicionaron con el título de anteaparicionista precisamente por ese dato que acabas de mencionar. Él documenta que esta ermita fue construida en el siglo XVI, o sea, en 1648. Es en 1648 cuando por primera vez se menciona de esta ermita, y dice: la evidencia del siglo XVI indica con claridad que la imagen fue fundada no en 1531, sino en el 55. O sea, y él se documenta en 3 personajes. Uno, Francisco de Bustamante. Otro, el capellán de la ermita. En 1570, él se llamaba el capellán de la ermita Antonio Freire. Él declara que la iglesia había sido construida 15 años antes por Montufar, o sea, de 70, 15 años antes, fue en el 55. Y más o menos al mismo tiempo, Juan de Velasco era un cosmógrafo mayor. Entonces, hermano, usted me quiere, permíteme un momento, usted me quiere decir que se construyó la residencia de Tlatelolco, que era la residencia donde estaba Fray Juan de Zumárraga, en 1500, ¿qué? 55, de acuerdo a 3 relatos. 1555. Ajá. Y no nos habla que antes de ese tiempo, cuando Juan Diego supuestamente caminaba esos lugares, existiera ahí un lugar de adoración católico. Bueno, exactamente. ¿A qué lugar iba? Pues Tlatelolco no había. Del lugar donde vivía Juan Diego. A eso me refiero. O sea, ese convento no existía. No existía. Que había ahí un lugar de culto, a esa sí era una ermita, sí, pero el convento no. O sea, el lugar donde vivía Juan Diego no existía. No, el Zumárraga. Zumárraga. Porque, por ejemplo, mira, aquí el detalle es de que Juan Diego, según el cuento del Nicano Pua, iba a Tlatelolco a misa, sí, pudiéndolo haber hecho en Cuautitlán. Pero decimos, ese convento fue construido años después. Si hablamos, por ejemplo, hay 2 datos que mencionan que había 2 conventos. Uno es que era el de Santiago de Tlatelolco y de Santa María de la Cruz.
Pero el que se construyó más pronto es en 1536, o sea, 5 años después. Posteriormente, en el libro del mito guadalupano, el canónigo Vicente de Paula Andrade, él menciona que el convento de Santiago de Tlatelolco fue edificado en virtud de la célula expedida en Barcelona por Felipe II el 1 de mayo de 1543. O sea, ni el de Santa María de la Cruz ni el de Santiago de Bien. Tlatelolco, ninguno de los dos coincide con la fecha en que Juan Diego iba caminando. Ujú. Estamos hablando en uno de 5 años y Y en el- otro, pues obviamente de 12 años después. Pero eso es sin contar lo que él dice, que también a donde supuestamente ya regresa Juan Diego a darle el mensaje a Zumárraga, tampoco existía Tampoco existía en el ese lugar. aspecto, porque incluso hasta sabemos que ni siquiera estaba en México en esa fecha. No, y el virrey de la Nueva España, Martín Enríquez, escribió el Consejo de las Indias que la ermita databa de 1555 O sea, la ermita sí, 1556. pero a donde iba Juan Diego no, porque Juan Diego no iba a la ermita, supuestamente Juan Diego iba al convento a misa, y la ermita es la que estaba ahí en el cerro. Entonces, eso son, y es que son imagínate, cosas que... son tantas cosas que no concuerdan. No, no Tantas concuerdan porque cosas que- además ahí en Tlatelolco hay un lugar que todo el mundo debe de conocer, se llama Plaza de las Tres Culturas y se llama precisamente porque la primer cultura que estaba establecida en el año 1531 todavía era la cultura azteca. Y si la gente que no me quiere creer esto, se dé una vueltecita por el Distrito Federal y vaya a ver las ruinas que todavía están de las pirámides actualmente en ese lugar. Entonces, en ese lugar, en el 1531, no había ninguna ermita católica construida por los franciscanos, sino simplemente lugares de adoración de los antiguos indígenas. Y Y, fíjense- ahí están todavía. Sí, y fíjense que es por eso que mucha gente prefiere evadir todos estos datos, porque para ellos se les hace un poco Muy complicado, confuso decir, bueno, estaba o no estaba la ermita, estaba esto, existían las fechas, y hay mucha gente que sí prefiere evadir y dice, bueno, es que yo no sé, a mí me dicen que es esto y esto es lo que quiero creer. Además, la fiesta del 12 de diciembre se pone muy bien. En mi parroquia se juntan estos. Entonces, es muy importante para la gente que nos está escuchando, porque sí, quizás es un poquito, pues pesado en el aspecto de decir, son muchas fechas, son muchos lugares, se oye confuso, pero es importante, como siempre hemos dicho, Claro. es nuestra alma, es la fe, donde estamos depositando nuestra fe, en una vil mentira como decía Isaías hace un momento, y entonces es algo que aunque pareciera un poco complicado, debemos de poner mucha atención, y es por eso que cualquier duda que tengamos, pues llamar y preguntarla. No me quedó claro en esto, vuélvanme a Y decirlo. luego mira un dato también importante, cuando la Virgen se le aparece a Juan Diego, todavía la Virgen no le decía quién era, nomás se le apareció. Sí, Y Juan Diego inmediatamente dice que la reconoció, sin que la Virgen le haya dicho quién era. ¿quién era? Oh, pero es porque estaba yendo a sus clases los sábados, por eso. Tal vez él ya sabía. Porque mira, lo que tenemos que ver es esto. Cuando se le aparece a la Virgen, le dice, apenas le dice Juan Dieguito, ella sí la llama por su nombre. Y le pregunta, ¿a dónde vas? Fue cuando ahí nos damos cuenta que según el relato iba a Tlatelolco. Dice, voy a tu casa de México en Tlatelolco a escuchar la doctrina que nos enseñaron nuestros sacerdotes. Eso está escrito en el Nicanor. Eso es lo que En el dice Nic- textualmente el Nicán Poba. O sea, cuando Juan Diego dice, hermano, perdón, cuando Juan Diego le dice, voy a tu casa, ¿entonces significa que Juan Diego ya la conocía? Bueno, mire, textualmente le reconoció. dice ella, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Él le respondió, señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México en Tlatelolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y nos enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. En primera, en Tlatelolco ya dijimos que en ese tiempo, 1531, no No había ese había, convento. no estaba ese lugar. Pero lo curioso es que después en el mismo relato del Nicán Poa dice, después ella le declaró su voluntad y le dijo quién era. Ujú. Sabe pues, y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. por quien se A vive. ver. O sea, entonces Juan Diego la conoció antes La de que reconoció. ella, él la Nomás se le reconoció apareció y dijo, antes de que ella se presentara, soy, porque al contestarle, señora mía, voy a tu tu casa, O sea, él ya la sabía reconoció, quién era, pero la si se reconoció. supone que a él fue el primero que se le apareció esta virgen y a nadie más esta imagen se le ¿Cómo había es que la aparecido, conocía? ¿cómo es que la conoció él? Porque ahí, según el relato, unas palabras más adelante, ella se da a saber quién es.
Entonces, ahí está una incongruencia que debemos de mirar. Y luego, otro detalle importante. Ella dijo, soy la Virgen Santa María. Ella ni siquiera usó el nombre de Guadalupe. O Entonces, entonces, ¿de ¿quién dónde le sale puso Guadalupe? eso? ¿Quién le Bueno, puso eso Virgen ya- de Guadalupe? Eso ya lo hemos explicado, pero a manera de recapitulación, Claro. los españoles tenían a Guadalupe porque venía de Guadalupe, España. O sea, de ahí viene el nombre de Guadalupe. O sea, Oh. la Virgen María de Guadalupe, porque es de Cáceres, que está en Extremadura, que está Extremadura en en España. España. Por eso es de Guadalupe. Así es, entonces eso es lo que dice el relato. Ahora mira, hay otra cosa que no se nos debe de dejar pasar. El lenguaje que Juan Diego utiliza y lo La documenta. conversación. Ajá, pero el lenguaje, no, el lenguaje es tan elegante, es tan sutil Que como y es tan niño. refinado, precisamente esa es la otra incongruencia, porque miren, les voy a leer nada más 2 líneas. O sea, aquí lo escribe Manuel Olimón Olasco en náhuatl y después le da la traducción al español y quiero que ustedes escuchen y mediten si un indio Se más puede iguali, expresar así. pobre, porque así es como lo identifica el Nican Motecpana, que es una biografía más o menos de Juan Diego. Dice, es mérito mío, es dignidad mía el que yo lo oiga, quizás solo sueño, quizás solo olor entreveo en el sueño. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? Y data más, pero Ángel María Garibay dice que estas palabras solamente las pudo haber dicho personas que eran conocedores, ¿verdad? En sí de un lenguaje ya sofisticado. Sí, 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 o sea, claro, porque ya eso entonces- parece una poesía bien elaborada por un escritor y dramaturgo ya No, es un bien escritor. conocedor del lenguaje castellano. Léxico Y llamas. exactamente. Y Juan Diego para ese entonces, pues yo quiero saber que apenas se daba a entender en el castellano porque tenía su lengua materna que era el náhuatl. El náhuatl. El Bueno, náhuatl. hermanos, Así es. al leer sobre este libro, ¿verdad? De cuándo fue escrito, yo leí algo que decía que ese libro fue recuperado de las versiones y fue recopilado donde lo hicieron en una presentación lógica. Entonces, todo lo que decía antes no era lógico. Todo el lenguaje que tenían antes no era lógico para nosotros, no era algo que nosotros iban a entender. Por eso fue que lo pusieron ya casi parece poema, como lo dice el hermano. Ya casi parece poema para que todos nosotros Pues entendamos. no casi, parece Es- pues. Bueno, Es es un poema. poema. Es un Bueno, poema. Textualmente, Ángel María Garibay dice, ningún más igual pudo hablar así. Era ilógico. Es fragmento más de un poema que de un relato histórico. Así es. Y mira, en el libro de Guadalupe de Carla Zarabevska menciona un dato también muy importante que ya aunque el tiempo se nos fue, yo sí quiero mencionar. Él menciona, porque estamos hablando del Nican Mopúa, pero hay otro que mencionó Isaías, el Nican Moctepana, que es o sea, habla ahí como una biografía donde ya se menciona de cuando nació, porque cuando ellos se dieron cuenta que para llegar a Tlatelolco no se necesitaba pasar por el cerro, cambiaron el lugar de origen de Juan Diego. Ahora ya dicen que no es de Cuautitlán, ahora dicen que es de Tulpetlac, o sea, más cerquitas, o sea, para que la ruta ahora sí coincida. Para que coincida. Pero ella menciona en su libro y dice, el Nican Moctepana es una especie de complemento al Nican Mopúa. Y a la muerte de Valeriano en 1605, se presume que Fernando del Alba lo guardó añadiendo más tarde su propia narración. Y lo menciona, pero ¿por qué no se publicó entonces ninguno de los dos? Y menciona ella, ese es un misterio que jamás resolveremos. Bueno, de complemento a lo que no les embonó. Sí, pero- Imagínate, O sea, de aquí- complemento a lo que no concordaba, sincronizaba con el primero. Sí, pero a lo que yo me quería referir es a lo que ella dice, ¿por qué nunca se publicaron? Porque si el Nican Mopúa se le atribuye a Valeriano y ese es publicado casi 50 años después de que se muere él, por eso también se cuestiona de que haya sido escrito por él. Entonces, ella menciona aquí y dice, ¿por qué nunca se publicaron antes? ¿Por qué ese siglo del silencio? Y contesta acertadamente, ella misma se contesta. es un misterio que jamás resolveremos. No, el original, César. El Nican Mopúa original, que alguien me lo muestre o que alguien me enseñe que textualmente existe,
no está. No está. existe. Ellos lo dan porque no existe, no existió. Más bien no existió, pero ellos dicen que se perdió. Entonces tuvieron que hacer otra No vez tienen las cómo comprobar. relaciones. Entonces, Y aún por así lo eso que tienen, vemos que está lleno de incongruencias. Así Y ya el es. tiempo se nos fue, desafortunadamente no alcanzamos pues a ver todavía lo que nos falta el día de mañana, si Dios nos da el tiempo, aquí estaremos con ustedes para platicar también de los otros aspectos. Apenas estuvimos viendo cuando se le aparece, pero falta cuando va con su Marga y no le cree, falta cuando se regresa y Todas va las otra vez vueltas que allá, hizo. cuando se le enferma el tío, lo de las rosas y todo. Entonces pues solamente nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.